Let's go. Episodio 7, podcast. Ruidito de mate que ministra a todos. Buenas y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio podcast, a este que es nuestro lugar, que es el mejor podcast del mundo mundial. Y bueno, la semana pasada estuve compartiendo ahí por la comunidad de YouTube que desde hace un tiempo Dios viene encendiendo algo en mi corazón. Seguramente si me conoces sabrás que la realidad de la iglesia perseguida es una carga muy fuerte para mí, muy importante, el hecho de poder compartir sobre esta realidad y hacerlo visible. Por eso decidí empezar una serie de episodios podcast donde hablemos de esto, sobre qué entendemos cuando hablamos de la iglesia perseguida, sobre este concepto de una iglesia y una iglesia perseguida y muchas más cosas. Pero para hablar de ello, creo que primeramente deberíamos preguntarnos ¿qué entendemos por iglesia? ¿Qué es la iglesia? Así que debemos ir al principio. Y en el siguiente mes vamos a estar compartiendo acerca de la iglesia y seguramente en julio arranquemos la otra serie. Dicho esto, quiero compartirles que hace unas semanas en una materia del seminario nos pidieron realizar un trabajo sobre la iglesia y quiero compartirles mi propia definición de iglesia, y acá nos paramos todos y aplaudimos porque, queridos, esta es mi propia definición de iglesia, que claramente fue hecha después de un previo estudio y de sumar también algunos aportes de libros que he estado leyendo en este tiempo. Pero les comento que la traducción al español iglesia proviene de su traducción en latín ecclesia, que a su vez proviene del original en griego koine, que es eclesia. Y esta palabra quiere decir asamblea y denota la idea de una reunión de ciudadanos o pueblos convocados dentro de una constitución democrática con fines sociopolíticos. Una palabra que ya era utilizada en ese tiempo, ya era conocida. Y si decimos que dicha comunidad se reúne con fines sociopolíticos y bajo un mismo ideal, podemos decir que la iglesia es una comunidad llamada a la transformación social por medio del evangelio integral, ya que contempla todas las dimensiones humanas, y es una comunidad que se reúne bajo la misma creencia. Cristo es el Salvador y cabeza de la comunidad. Entonces, la iglesia nace en el corazón de Dios y es fundada por su Hijo Jesús y se mueve con poder por medio de su Espíritu. Por lo tanto, es invariable en cuanto a su esencia. Los pasajes que tomé para fundamentar esta definición son Efesios 2, del 19 al 20 y Hechos 2, 42 al 47, donde en Efesios se habla de la soberanía de Cristo y en Hechos podemos ver a la comunidad de creyentes que se reunían a compartir juntos, a orar, a hacer obras de bien a su comunidad y seguían las enseñanzas de los apóstoles. Pero quisiera reflexionar sobre esta definición parte por parte. Saben, en este mes también estuve leyendo un libro llamado Ciudad, Iglesia y Comunidad del autor Parrish Hernández, donde hace una crítica a la misma y, breve paréntesis, las críticas que se hacen a la iglesia siempre deben ser para poder construir algo mejor, para el crecimiento de ella. Así que no se debe tomar en un sentido negativo. Cierro paréntesis. Parrish dice en un fragmento que hoy, en la realidad latinoamericana, podemos ver muchas iglesias, pero no podemos hablar de la influencia de estas. Quiere decir, hay muchas iglesias, pero poca influencia. Ya es una bomba, ya es un montón, pero meditando en esto, pensaba que la iglesia es un agente de transformación social que está llamada a levantarse con su voz profética, a denunciar toda injusticia y todo aquello contrario al evangelio, pero también llamada a proponer, a dar respuesta ante las problemáticas de la sociedad. Considero que muchas veces nos conocen más por aquello en lo que estamos en contra que por nuestras propuestas para generar un cambio. Y si vemos la historia de los avivamientos de la iglesia, podemos ver que siempre tuvieron una repercusión en el ambiente, en el contexto en donde estaban. Siempre hubo una transformación. Y entendiendo el evangelio como un evangelio integral, porque abarca toda dimensión del ser humano, la misión entonces también debe ser integral y responder a toda área de la vida del ser humano. Ahora, hablando de la soberanía de Cristo, no hay duda de que Jesús es la autoridad máxima. Él es quien funda la iglesia y quien la sostiene por medio de su espíritu. Una misión sin Cristo como centro no es misión. Esto es un tema que siempre se ha comentado, pero ¿qué tan relevante es para nosotros?
Queridos, la iglesia se vive siendo comunidad, el reino es parte de nosotros y estamos llamados a levantar la voz y compartir lo único que puede verdaderamente generar un cambio en la sociedad, el evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Y quisiera poder seguir charlando de esto con ustedes, si bien es todo por nuestro podcast de hoy, vamos a seguir conversando en las semanas posteriores, así que atentos a las redes y también los animo a que podamos seguir meditando sobre esto. Y que podamos pedirle a Papito que nos ayude a ser una iglesia de influencia, una comunidad de transformación. Queridos, nos vemos Dios mediante en otro episodio podcast.